las facultades que tiene la autoridad en materia de impuestos han venido cambiando a lo largo de los años y esto ha significado pues un gran esfuerzo que se tiene que desarrollar entre fiscalistas y abogados para poder cumplir con todos los lineamientos que la ley y la normatividad exigen. Y bueno, Novis está preocupada y ocupada como empresa y como un centro de expertos en ofrecer información de primera mano para que todos los contribuyentes en el país pues puedan comprender y en su caso actuar en consecuencia con estos cambios que francamente han sido muy importantes y muy relevantes en los últimos 3 años. Me acompañan dos de los expertos de nuestra empresa, dos profesionistas sumamente reconocidos en el área fiscal y en el área contable, que se suman junto con la intención de nuestra empresa para poder brindar, insisto, de primera mano y explicar sobre todo las complejidades técnicas de estos cambios recientes en la normatividad. Quiero presentar primero que nada a mi amigo, el licenciado Jorge Camarena. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Él es socio fundador de Astra Group y es consultor legal. Es un abogado fiscalista con más de 20 años de experiencia y además dentro de su trayectoria profesional, que es muy robusta, también y ha fungido como magistrado en el área fiscal y administrativa y obviamente también es un gran experto en temas de auditoría fiscal. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias, Oscar. Saludos a todas las personas que nos acompañan. Igualmente me permito presentar a otro gran amigo, que es parte también del grupo de expertos de Novis. Él es el licenciado en Contaduría Pública Esaú Iribe, quien también es nuestro especialista contable y fiscal. Y entre su currículum, de manera muy sintetizada, porque también, al igual que Jorge, tiene una gran experiencia en temas de contabilidad. Él es socio de Integridad Patrimonial SC, es también, tiene un certificado en Management por la Universidad de Harvard, es también expresidente e integrante de la Comisión Fiscal y de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, y es un hombre, uno de los mejores contadores públicos que tiene el país. Muchas gracias, Esaú, por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Saludos. Pues bien, sin más preámbulo, me gustaría mucho iniciar la conversación, Jorge, eh, con el hecho de que nos pudieras platicar un contexto de cuáles son los cambios, cuáles son los principales movimientos y las cosas de los cuales pues, los contribuyentes deben estar muy atentos en materia fiscal con estos, pues como ya lo comentaba, estos cambios que ha hecho y ha tenido la autoridad desde hace varios años. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Saludo nuevamente a todos. Agradezco la invitación que nos hiciera el Grupo Novis para participar en este tipo de eventos que considero de gran relevancia para generar una cultura finalmente en relación a ciertos tópicos de los que ahorita lo comentábamos Esaú y yo, en ocasiones se habla poco, como son los derechos que como contribuyentes se tienen. Entonces, antes de adentrarnos ya en el tema de lo que se hay, cuáles son los derechos desde el punto de vista constitucional, legal, jurisprudencial, estimamos sumamente relevante comentar con ustedes el contexto, digamos como en el que el contribuyente se desenvuelve. Estamos frente a una relación jurídico-tributaria que se le llama, en la que pues el contribuyente está frente a una autoridad robusta, en la que esta autoridad cuenta con toda la información prácticamente del contribuyente desde su domicilio, desde
las operaciones que lleva a cabo, etcétera, etcétera. Tiene bases de datos importantísimas que ya esas bases de datos incluso son analizadas por algoritmos en las que le emite, digamos, como alertas a la propia autoridad en relación a si cierto contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales a tiempo, en relación a si cierto contribuyente tiene ciertos, digamos, movimientos atípicos o movimientos o operaciones con cierto tipo de contribuyentes que le generan alertas a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero además advertimos que las propias leyes, la evolución que han tenido las leyes en nuestro sistema jurídico fiscal, pues generan condiciones a la autoridad, pues para llevar a cabo procedimientos sumarios o sumarísimos, diría yo, para restringir sellos, para cancelar sellos, ¿sí? Para llevar a cabo embargos. Ya existen hasta embargos vía buzón tributario, para inmovilizar cuentas bancarias, para establecer medidas de apremio por parte de la autoridad en las que si ella considera que tú no le estás proporcionando cierta información, pues le estás obstaculizando el ejercicio de esa facultad y te puede llevar a cabo la inmovilización de tus cuentas bancarias. Tiene además mecanismos legales muy caros, poco, digamos, atractivos para hacer negociaciones por parte de contribuyentes, ¿no? Entonces, ese contexto sumado a otros como que la estructura que se ha desarrollado por parte del SAT es una estructura especializada. Yo litigo prácticamente contra los tres niveles de gobierno, tanto en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Y créanme que si hay una autoridad que tiene controles, que lleva a cabo revisiones y que de alguna manera robustece sus actos, es el propio SAT. Es una autoridad, digamos, que no es fácil litigarle porque además el SAT no litiga contigo si no garantizas. El SAT, digamos, tiene una autoridad especializada con muchos años, con una estructura, digamos, que se ha especializado en los temas que lleva a cabo. Entonces, eso vuelve muy compleja, digamos, la relación del contribuyente con él. Entonces, sumado a eso, existen algunas prácticas que ya han sido calificadas incluso por la Prodecon a través de análisis sistémicos, que esas son prácticas administrativas pues agresivas. Entonces, ello, digamos, pues mínimamente genera condiciones para que pues el contribuyente conozca sus derechos. Me parece que es algo que pone, digamos, a un nivel de importancia superior la generación de una cultura para que el contribuyente sepa cuáles son los elementos mínimos o el piso mínimo que tiene que respetarle la autoridad en su relación o en esa relación jurídico-tributaria, que es de lo que vamos a hablar actualmente. Incluso ahorita mencionaba algunas cosas, es algo en relación digamos, a los elementos que tiene un contribuyente y que, pues, vistos frente a lo que tiene la autoridad, pues, la verdad que es, palidecen, ¿no? Claro, y aunado a esto, Jorge, que dices de los derechos del contribuyente, con toda la implementación de la tecnología que está utilizando, que ha tenido un impacto tremendo en los negocios, pues viene a sumar todavía que le facilita a la autoridad el poder determinar, pues con mayor oportunidad, las diferencias que en su caso puedan proceder en este caso. Así es. Sí, claro, digamos, nos podría decir la autoridad, oye, pues el contribuyente, pues ahí tiene la Prodecon, que la Prodecon, pues es un organismo que está en favor de la defensa del contribuyente,
Pues bueno, sí, le diría, pero pues eso es una verdad a medias, como luego vamos a ir hablando de eso, debido a que la PRODECON tiene ciertas limitaciones de muchos tipos, ¿no? Como institución, pues evidentemente no puede obligar al SAT a que lleve a cabo tal o cual actuación, a pesar de que, digamos, el SAT está violando tus derechos como contribuyente. Sumado a eso, pues PRODECON tiene limitado el monto respecto a los contribuyentes que puede asistir, ¿no? Entonces, digamos, si bien es cierto, también me pueden decir, oye, es que el contribuyente pues tiene medios de defensa. Entonces, digamos, son medios de defensa que uno, por un lado, los recursos administrativos, pues son recursos que en ocasiones vemos, y es algo, digamos, que cualquier persona que ande en el medio sabe, pues la autoridad que te resuelve el recurso administrativo escasamente te va a dar la razón. Lo que va a tratar es de robustecer la resolución de la autoridad, mejorarla, a pesar de que la propia ley no permite mejorar esa resolución. Pero además, pues el juicio contencioso, pues está ante un tribunal federal, pues saturado de trabajo, no únicamente de asuntos fiscales, sino de asuntos administrativos, en el que pues tu asunto puede tardar 1 año y medio, 2 años en lo que se resuelve. Entonces, pues la situación del contribuyente se ve pues muy vulnerable, sumado a que son medios de defensa pues altamente técnicos y que para que haya un acceso efectivo a ese mecanismo de justicia, pues realmente tienes que contar pues con recursos suficientes para pagar un despacho importante para digamos, tener acceso a ese elemento de justicia. Entonces, sumado a eso, pues los contribuyentes, ustedes saben, pues que tienen un exceso de cargas administrativas en cuanto a que, pues es un sistema jurídico fiscal complejo, muy robusto, ya que pues tenemos impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, aportaciones de seguridad social, cumplir con el registro de grados de riesgo, o sea, en materia de seguridad social, en temas de lavado de dinero, de actividades vulnerables, es realmente un sistema complejo, ¿no? Y son esquemas de tributación caros. Entonces, ese es el escenario que les quería poner como justificante, digamos, de abordar este tema y por lo que nos pareció de suma importancia abordar. Antes de también de iniciar, quisiera comentar a las personas que nos hacen el favor de vernos, que cualquier duda, comentario, intervención, la pueden hacer a través del chat o bien pueden levantar la mano y si quieren, entiendo que sí se les puede dar el uso de la voz por si quisieran tener su intervención de viva voz. Entonces, estamos abiertos y en el momento que ustedes lo quieran hacer, adelante, para que no se nos vaya a ir rezagando el tema y luego ya pasemos a otro. Bien. ¿Quieres que arranque? Bien. A ver, sí, porque así como lo mencionas, efectivamente, cualquier persona de nuestro auditorio que tenga la intención de generar una participación, tenga una duda al respecto, puede poner su pregunta en el chat y le daremos en la recta final de la conversación lectura, o si quiere hacer una pregunta directa hacia nuestros expositores, puede levantar la mano y con todo gusto puede hacer uso de la voz. Este prólogo que hiciste, Jorge, me parece muy interesante porque, bueno, al parecer el sistema mexicano, pues en realidad parecería muy espinoso para poder abrir un negocio y parecería que mejor nos vamos a limitar a otra cosa antes que hacer empresa. Pero bueno, para eso está este diálogo con ustedes como expertos. Y yo quisiera preguntarle un poco a Esaú, estamos viendo aquí
en la pantalla algo que se llaman derechos contenidos en Constitución y Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es esto? No sé si los dos nos pueden explicar por qué estamos viendo este tipo de definiciones. Adelante, Jorge. Sí, en relación a los derechos contenidos en Constitución, estamos hablando que los derechos del contribuyente pues tienen una base constitucional. Los derechos de justicia tributaria que se les llama por parte de la doctrina, por parte de la jurisprudencia, que están contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Del contenido de ese artículo, pues derivan ciertos derechos de del contribuyente y ciertas obligaciones para la autoridad. El primero de estos derechos es el contribuir a las cargas públicas de manera proporcional y equitativa que establezca la ley, ¿sí? Y que esa recaudación de esos pagos que tú hagas se tienen que destinar al gasto público. Entonces, si quieres, comenzamos con el principio de proporcionalidad que deriva en el análisis de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es una capacidad económica que se le llama cualificada, ya que habilita a los sujetos obligados del tributo a aportar una parte adecuada de sus ingresos. Se dice, ¿qué quiere decir adecuada o cómo se ha interpretado esto por parte de la Corte? Ha sido en el sentido de que se tiene que respetar el llamado mínimo vital, es decir, que se tiene que respetar sin gravar por parte de la autoridad una parte del patrimonio del contribuyente que es la necesaria o es la mínima necesaria para que él pueda sufragar todas sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso, digamos, corresponde al piso de la tributación. Y el techo, es decir, hasta qué punto voy a dejar de cobrarte impuestos, ¿sí? Atendiendo a que nuestro sistema es un sistema es sostenido en la progresividad, es decir, que a mayor ingreso, mayor carga tributaria. Sin embargo, esa progresividad tiene un tope superior que es la no confiscatoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se incremente tanto el ingreso que pueda generar una afectación o pueda destruir, digamos, como que digamos, el ente que está contribuyendo, sea persona física o sea persona moral. Entonces, eso es básicamente el tema de capacidad contributiva, lo diremos así de manera muy genérica para no detenernos tanto, digamos, en esos puntos que, digamos, es importante conocerlos, pero no corresponden el eje esencial de la plática. En cuanto al principio de equidad, que también tiene su base, digamos, en la Constitución, en el artículo que les mencionaba, es la equidad o igualdad tributaria, que en el que básicamente es un principio que se analiza mucho en jurisprudencia, porque se dice, oye, él tiene una actividad muy similar a la mía, y sin embargo a él le establece ciertas cargas tributarias menores a la que me estableces a mí. Entonces hay una violación a la igualdad tributaria. Aquí la Corte en reiterados asuntos ha resuelto que la igualdad se puede resumir en cuanto a que dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, si hay dos situaciones que son aparentemente iguales, pero no caen a un grado de identidad, entonces el tratamiento puede ser distinto. Ahorita comentábamos el tema de los requisitos de las deducciones en los temas de subcontratación. Aquí la Corte
estableció que el artículo 27, fracción 5, párrafo tercero de la ley de renta, al condicionar la deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajadores y con el pago de cuotas obrero-patronales, no vulnera el principio de equidad tributaria. ¿Por qué? Dice la Corte. Porque no comparten la misma naturaleza que aquellos servicios derivados de otras formas de contratación, como la comisión mercantil, la permuta o el contrato de prestación de servicios independientes. Dice, aunado a que la diferencia de trato en cuestión tuvo como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de las obligaciones que emplean la subcontratación. Es decir, si se fijan ustedes, podrías decir, oye, pues yo estoy llevando a cabo un servicio de prestación de servicios independientes y a mí no me exiges, y a él, o más bien el que se quejaría fuera el que llevara a cabo algún esquema de subcontratación, dice, a mí sí me exiges cosas que a él no le exiges, y es la misma, o sea, somos igual contribuyentes, estamos prestando un servicio, pero aquí la Corte establece las distinciones entre uno y otro, entonces dice, no se rompe con este principio. Con eso vemos que le está dando más fortaleza a la parte de la subcontratación, al señalamiento de la división en este caso, ¿no? De la división de los servicios. Así es correcto. Entonces, Jorge, estos tres que quedan, no sé si nos los puedas explicar un poquito con mayor brevedad para efectos de seguir con el tema que me parece importante sobre las facultades de gestión y comprobación de las autoridades fiscales. ¿Qué es reserva de ley? ¿Qué es destino a gasto público? ¿Y qué es derecho al mínimo vital? sí, bien, el tema de reserva de ley. El tema de reserva de ley es digamos, un principio constitucional que tiene una historia riquísima y es súper interesantísimo. No nos vamos a meter en ello porque nos tendríamos que ir prácticamente hasta la Declaración de Virginia, ¿no? Pero pues prácticamente se basa en un principio constitucional que dice que ninguna contribución puede cobrarse si no está en ley, nullum tributum sine lege, que es un principio que obliga al legislador al establecer digamos, un impuesto, una contribución, a establecer todos los elementos sustantivos de esa contribución en una ley formal y materialmente emitida por el órgano legislativo. Estamos hablando del sujeto, el objeto, base, tarifa, época de pago. Todos esos elementos de una exacción fiscal tienen que estar necesariamente en una ley. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que no puede venir un decreto presidencial, un reglamento, un acto, una resolución miscelánea a establecer una contribución o uno de estos de los elementos del núcleo duro de una contribución. Entonces, eso es el principio de reserva de ley, ¿no? Que es la reserva de ley absoluta. Y la reserva de ley relativa, pues es un principio que también dice, bueno, la ley lo que sí puede hacer es habilitar a un ordenamiento inferior a que regule ciertos aspectos. Pero recuerden ustedes que ese tipo de ordenamientos legales tienen que respetar la subordinación jerárquica y la reserva de ley. Es decir, no pueden establecer cosas que la ley no establece ni la habilita para establecer y no pueden ir más allá de la ley. Las resoluciones misceláneas de manera muy continua lo hacen y hay muchas resoluciones que se han emitido al respecto, ¿no? En las que pues se decreta su inconstitucionalidad. Y por último, en el tema del destino al gasto público, pues prácticamente es una prohibición para la autoridad en cuanto a que no puede destinar a gastos privados lo que se recaude por concepto de contribuciones. Que bueno, nadie olvidará las famosas toallas de Fox
o cuestiones así en las que pues muy seguido advertimos que en el gobierno federal pues realmente se destinan a gastos privados, no públicos o de orden público o propios del gobierno, los recursos que se obtienen en la recaudación fiscal. A ver, ahí concluimos, digamos, la parte de los principios constitucionales de las contribuciones. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Tenemos, Jorge, tenemos a Fernando Anselmo, acaba de levantar la mano. Adelante, Fernando. De manera muy puntual, por favor, porque pues son muchos temas para hacerlo más efectivos. Muchísimas gracias, licenciado Oscar. No quiero dejar pasar la oportunidad que me están brindando los disertantes para hacer la siguiente pregunta. Ahorita que el disertante estaba hablando del principio de equidad o igualdad tributaria, hablaba de un principio que es lo que se está pretendiendo insertar en esta fracción cuarta del artículo 31, que es el principio de la progresividad. Porque si es un principio que usted mencionó y se inserta en la equidad, que limita inclusive el principio de solidaridad y el destino del gasto, ¿no cree usted que es ocioso pretender insertar el principio de progresividad en esta fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución? Es cuanto y gracias. ¿Te refieres a la iniciativa que se presentó hace poco en el Congreso en relación a adicionar el principio de progresividad, verdad? Sí, de hecho fue una crítica que se le hizo a esa iniciativa. Este principio está relacionado con el primero que les comentaba de capacidad contributiva. A mayor ingreso, mayor contribución. Entonces, la progresividad, y así ya está establecido jurisprudencialmente, pues está reconocida en nuestro sistema tributario. Entonces, esa iniciativa que yo creo que no va a llegar a buen puerto, porque pues me parece que desde que se presenta nace pues prácticamente muerta, ¿no? Porque está rebasada, digamos, jurisprudencialmente y está delimitada también y analizada jurisprudencialmente por parte de la Corte. Me parece que el hecho de que la agreguen en la Constitución, pues es algo que no tiene pues mayor relevancia, salvo que se le quiera dar un uso político, por supuesto. Esaú, ¿quisieras agregar algo al respecto de lo que explicó Jorge? No, adelante. Básicamente lo que se está comentando son las bases con las cuales vamos a discernir lo que son los derechos del contribuyente y las oportunidades que tiene el contribuyente como tal de acudir a las instancias que por ley pues están ahí, ¿no? Y por alguna razón pues no se acude a ellas, ¿no? Muy bien. Jorge, aquí tenemos otra lámina. No sé si quisieras también apoyarnos con la explicación al respecto. Sí, bien, los derechos humanos transversales al contribuyente, es decir, ustedes saben que a partir de la reforma de junio de 2011, si no mal recuerdo, es un tema ya que se incorpora, que se lleva a cabo la reforma al artículo 1 de la Constitución, básicamente, en la que se modifica ya el esquema digamos, de los derechos humanos en nuestro país y que se fue complementando con diversas resoluciones, tanto de la Corte Interamericana como de la Suprema Corte. Se incorporan los derechos humanos de otra índole al contribuyente. Es decir, yo como contribuyente tengo también como parte de mis derechos humanos, pues el derecho de acceso a la justicia establecido en el 17 constitucional, el de certeza jurídica establecido en el 16, garantía de audiencia 14 y retroactividad 14,
en materia sancionatoria y non bis idem en el 8 constitucional de derecho de petición, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cómo muchos de estos principios constitucionales se reflejan incluso en la Ley Federal de Derechos, en el Código Fiscal de la Federación, que es importantísimo. Yo creo que aquí hay muchos abogados dentro de las personas que nos hacen el favor de vernos. Entonces, estos es importante conocerlos y yo se lo digo mucho a la gente que trabaja conmigo y siempre lo he hecho así, ver el derecho con una visión, digamos, panorámica desde arriba. Es decir, estos derechos prácticamente que muchas veces emanan principios, me parece que le dan o dimensionan el contenido de muchas de las cosas que establece la Ley Federal de Derechos del contribuyente y el mismo código. Entonces, el conocerlo nos sirve para darles un contenido más amplio a esos derechos. No me voy a detener más porque los vamos a ir viendo reflejados en las normas que vamos a ir viendo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Me parece muy interesante porque lo que nos estás ayudando a entender es de dónde emanan, finalmente, en términos jurídicos, siempre los derechos, como tú lo dijiste, emanan principios, y los principios son el origen de la conducta, ya sea del Estado o ya sea de las responsabilidades y atribuciones, derechos de los ciudadanos. Aquí creo que en esta lámina estamos planteando ya de manera más directa cuáles son los derechos contenidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues es una ley relativamente joven, que es una ley del 23 de junio del 2005 que se publica en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de reconocer y enunciar los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria, ¿no? Sin invalidar, obviamente, esta ley vino a ampliar derechos que ya se tenían en otro tipo de ordenamientos, como en el Código Fiscal de la Federación, la ley de PRODECON, bueno, aunque la ley de PRODECON viene después, por allá en 2011, ¿no? Estos derechos ayudan a hacer efectivos los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad, destino a gasto público que mencionábamos ahorita como lo señalaba, ¿no? Entonces, ya metiéndonos un poquito en el contenido de la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente, vemos que digamos, el procedimiento de comprobación fiscal, que recuerden ustedes que la autoridad fiscal cuenta con facultades de comprobación, que ahorita vamos a ir viendo cuáles son. Entonces, pero tiene muchas otras facultades. Entonces, en específico en la comprobación, la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece un capítulo especial en la que dice que el contribuyente tiene derecho, a ser informado y asistido, ¿sí? En su artículo 12 sobre los derechos que tienen. Aquí en este caso comentábamos ahorita algunos criterios que hay en relación a ello, porque ustedes saben que la autoridad cuando inicia una auditoría le tiene que dar a conocer la famosa Carta de Derechos del Contribuyente, ¿no? El contribuyente. Entonces, sucedía que la autoridad no se lo daba a conocer. Entonces, determinaba un crédito fiscal, el contribuyente se defendía y el asunto llegó a tribunales colegiados y el tribunal colegiado dijo, bueno, aun cuando se advierte que la autoridad administrativa no informó al contribuyente el derecho a corregir su situación fiscal y de los beneficios que ello implica, eso no afecta la validez del crédito determinado. Porque dice, en todo caso, al servidor público que incurrió en esa omisión se le puede sancionar administrativamente, pero al contribuyente no le pasa nada.
Esa fue una jurisprudencia que sacó un tribunal colegiado por reiteración. Me parece, pues, realmente preocupante, ¿no? Porque, pues, prácticamente, pues, nulifica un derecho que no tiene únicamente una base legal, sino que si ustedes advierte cuáles son los beneficios para el contribuyente en relación a este tema, que si gustas, platícanos un poco qué beneficios puede tener el contribuyente de saber qué puede hacer dentro de la auditoría y qué no puede hacer. Claro, y ahorita que mencionabas, Jorge, de los derechos que tiene el contribuyente en esta propia ley a ser informados y demás, también viene pues de la obtención de la información cuando la autoridad tiene la información, no hay necesidad de plasmar la misma información. Yo aquí sí quisiera hacer un paréntesis para comentar el tema de que lo que se vive en la práctica del día a día, tanto de los determinación de los pagos provisionales como la declaración anual de los contribuyentes, son prácticamente autodeterminados por la propia autoridad en los sistemas establecidos por la misma. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros queremos presentar una obligación fiscal, ya sea mensual o anual, la propia autoridad te da la información precargada al propio sistema que no puedes editar, que no puedes modificar propiamente, ¿no? Tenés que modificarte, vaya, básicamente no, lo que yo busco aquí es dónde está el principio de autodeterminación de las leyes, ¿no? O de los impuestos en este caso, ¿no? No vemos que la autoridad deje esa oportunidad al contribuyente de determinar los impuestos conforme lo marcan las disposiciones y declararlos de forma pues voluntaria, básicamente, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la Ley Federal de Derecho del Contribuyente y dónde queda la determinación o la presentación de declaraciones? Porque la propia autoridad te limita prácticamente a decir, estos son los ingresos declarados y este es el coeficiente y esto es lo que tienes que declarar. Entonces, no te permite modificar. Entonces, ¿dónde está esa parte de determinación? Sí, porque prácticamente yo creo que la autoridad parte de la idea de que ella tiene sus bases de datos y está alimentada por ti. Sin embargo, siento que una base de datos no necesariamente registra toda la operación para necesariamente establecer una determinación a priori por parte de ella. Entonces, sí cuenta con mucha información, pero quizá no es toda la información. Entonces, la autoridad para modificar lo que tú le estás diciendo tendría que ejercer facultades de comprobación o bien hacerte una invitación para que tú mismo ejercieras tu derecho como contribuyente de autocorregirte. Porque parte del problema que no te den a conocer esa carta de derechos del contribuyente es que no te permiten o que no te generan las condiciones adecuadas para que tú ejerzas el derecho. Pero no puede dar por hecho, con esta disposición, no puede dar por hecho de que la tengas que conocer. O sea, con el criterio que estamos, o con el más, y eso es jurisprudencia, sí, no puede darse por hecho de que tienes que conocerla como tal, o no le da la relevancia o la importancia necesaria al contribuyente en ese sentido, ¿no? Creo que se me hace muy grave en ese sentido la disposición. Es correcto. Muy bien. Otro de los derechos del contribuyente es el conocer la autoridad ante la cual o respecto a la cual él está teniendo una relación. Es un tema que uno dice, pues bueno, pues ¿cómo no vas a conocer a la autoridad que te está inmovilizando una cuenta bancaria? Entonces, créanme que me toca tratar con clientes que realmente no lo saben, tienen que investigar. ¿Por qué? Porque las prácticas administrativas en ocasiones de las autoridades fiscales son tan agresivas que primero llevan a cabo la inmovilización de la cuenta y no se le da a conocer al contribuyente hasta que éste tiene un acercamiento. Entonces, eso ha sido materia de análisis por parte de Prodecon y ha emitido recomendaciones por ese tipo de prácticas, digamos, que yo creo que es muy importante
digamos que esos temas se analicen de esa manera. Entonces, ese también derecho a conocer la autoridad frente a la cual tú te estás dirigiendo, pues es un derecho que se ve violentado en ocasiones. Otro de los derechos, pues es el derecho a corregir tu situación fiscal, que como decíamos ahorita, también se ve afectado en el momento en que a través de la Carta de los Derechos del Contribuyente no te informan al respecto. ¿Por qué? Cuando te inicia facultades la autoridad, tú tienes ciertos derechos de autocorrección que implican ciertos beneficios, como que, pues, una reducción importante en lo que llamamos las multas de fondo. Así es. Entonces, si la autoridad te inicia, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, y antes de la conclusión de la revisión, es decir, del oficio de observaciones, si es revisión de gabinete o de la última acta parcial, entonces, si tú te autocorriges en ese momento, pues te van a reducir las multas de un 55 a un 20%. Entonces, son multas que créanme que son elevadas porque están basadas, su referencia son las contribuciones omitidas. Entonces, si las contribuciones omitidas, supongamos, son 1 millón de pesos, la pura multa es el 55% de ese 1 millón de pesos. Entonces, si tú te autocorriges hasta esa fase, digamos, pues puedes tener un beneficio de una reducción prácticamente de un 35% de esa contribución. Entonces, eso, digamos, genera pues que tenga mayor importancia el que tú conozcas ese tipo de derechos a través de esa Carta de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Otro de los derechos que se le otorgan en esta ley federal es a dar por concluida la visita cuando haya corrección, que es básicamente lo mismo, es un derecho, digamos, a dar por concluida la visita domiciliaria o la revisión, ¿no? Hay un principio muy importante que uno también pensaría que no sucede, pero en la práctica sí sucede con bastante frecuencia, que es que la autoridad no te puede determinar 2 veces por los mismos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Llevo a cabo operaciones 2021, la autoridad me inicia una auditoría y establece que todo está bien, que las operaciones que yo llevé a cabo en tema de deducciones, en tema de ingresos, préstamos, todo es correcto, las operaciones son válidas. Entonces, la autoridad no emite un crédito fiscal, que eso sí es raro para que vean, pero y posteriormente, ya sea un SAT local o a la inversa, vuelve a revisar el mismo ejercicio fiscal y ve las operaciones y dice, no, fíjate, ¿sabes qué? Este contrato no tiene fecha cierta y por lo tanto no es válido. Entonces, ese depósito que te registré, pues no es préstamo y te lo tipifico, te lo califico como un ingreso. Entonces, se viene el efecto en cadena, ¿no? Aquí esa autoridad no podría establecer nuevamente un crédito fiscal al contribuyente porque se trata de hechos ya revisados. Esto está regulado tanto en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente como en el propio Código Fiscal de la Federación, y sí sucede, ¿no? Sí, y que es muy común que la autoridad argumente que son hechos distintos, porque me hice saber me hice conocedor de hechos distintos, es por hecho que te voy a abrir el mismo ejercicio que ya se abrió, ¿no? Así es. Muy bien. Otro, pues, de los derechos que derivan, pues, prácticamente del código, es el derecho del pago diferido o en parcialidades, es decir, si un contribuyente quiere optar por diferir su pago o seccionar su pago hasta en 36 parcialidades, pues lo puede hacer. También es un
es un derecho, digamos que como contribuyente. Y un derecho caro, porque es costoso. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Pues el derecho a la devolución del pago de lo indebido y de saldos a favor que tenga, pues también es un derecho como contribuyente. Y por último, el derecho de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva. Es decir, el contribuyente tiene derecho a los recursos que tenga a su alcance para defenderse. Es un derecho que no se le puede coartar, y les digo más en materia administrativa, en el tema de contratos administrativos, en ocasiones cuando se relacionan con dependencias de gobierno, se establece que se renuncia, digamos, a demandar a la propia autoridad, y ya eso se ha establecido pues que es un derecho humano irrenunciable, ¿no? Y que las cláusulas de contratos que establezcan eso pues son violatorias de derechos humanos de las personas. Bien, no sé si hasta aquí, antes de cambiar de tema, hay algún comentario o alguna intervención que quieran. Jorge, vamos a dejar los comentarios y las preguntas para más adelante. Me parece muy interesante continuar con el hilo de lo que están comentando Esaú y tú. Y bueno, ya ponderados los derechos, ya vimos los principios, ahora los derechos de los contribuyentes. En esta lámina aparece algo que se llama, y que todos lo tenemos como medio miedo por el tema de las atribuciones que tienen. Me gustaría mucho que entre ambos nos explicaran esto de facultades de comprobación fiscal. ¿Qué puede hacer la autoridad? ¿Qué le permite la ley hacer en este sentido? Sí, básicamente aquí ya hablamos de los derechos, ahora vienen las facultades que tiene la autoridad en materia de en comprobación fiscal, es decir, qué tipo de facultad tiene hacia los contribuyentes. Y mencionamos que obviamente que el artículo 42 le da la facultad a la autoridad para realizar visitas domiciliares a los contribuyentes, revisiones de gabinete, es decir, llevar la papelería o llevar los documentos a la propia autoridad, revisiones electrónicas, que es lo que se están pues enfocando prácticamente dentro de su programa operativo anual que tiene la autoridad, son las revisiones electrónicas, puesto que son pues son los mecanismos más económicos, por así llamarlo así, en cuanto al costo que implica una revisión por parte de la autoridad. La revisión electrónica le sale muchísimo más económico hacerla que realizar una revisión de visita domiciliaria o gabinete, ¿no? Entonces, la tendencia que vemos es, por todo esto de la implementación tecnológica, es que se va a incrementar, obviamente, las revisiones electrónicas por parte de las autoridades. Ya lo estamos viendo con diversas cartas, invitaciones, con diversos información que solicita por diversas diferencias que puedan determinar de los comprobantes emitidos, ¿no? También, obviamente, están dentro de las facultades de comprobación, está la revisión de los dictámenes de los contadores públicos certificados, las medidas de apremio del artículo 40 y el requerimiento de información fuera de visita domiciliaria del 42 del Código Fiscal de la Federación. Básicamente son facultades que tiene la autoridad, las ejerce, y vemos la tendencia, como mencionaba, es el incremento constante de las revisiones electrónicas que vemos el día a día, ¿no? De las famosas cartas de invitación que se tienen, ¿no, Jorge? Así es. Sí, definitivamente es un tema importantísimo. Como bien lo menciona Saúl, la autoridad sabe que una revisión de gabinete o una visita domiciliaria pues implica mover toda su estructura, dedicarle mucho tiempo y es caro. Entonces ellos tienen hasta mediciones de lo que les cuesta la recaudación fiscal. Entonces, en los informes de gestión tributaria, en toda la información que presenta el SAT en sus páginas oficiales, ellos dicen, a mí me cuesta 23 centavos por cada 100 pesos que recaudo. Algo así, sí, por cada peso son 140, 50, lo que implica un crecimiento del casi el 96, 97%.
que ha incrementado ese costo respecto al 2018. Es decir, pues le sale más barato hacerte una revisión electrónica por la inversión que ya hizo per se por los mismos sistemas que abrirte una revisión de gabinete o de visita domiciliaria. Entonces, le sale muy barato a la autoridad hacerlos. Así es, mayor recaudación a menor esfuerzo, ¿no? Entonces sí, a menor costo. A menor costo, es correcto. Entonces, ese es un tema pues muy importante porque es la tendencia que se ha seguido en los últimos años. Creo que desde por ahí de 2014 para acá, cuando se reforma o se adiciona el 69B, pues ya, y que se incorporan, porque digamos, la facultad la tenía la autoridad, pero no la utilizaba. Sin embargo, se dio cuenta que las cartas de invitación pues realmente le estaban siendo redituables. Ese yo creo que es incluso tema para una charla aparte, el hablar el cómo atender esas cartas de invitación, porque no solamente Jorge con la carta, con la atención, con la contestación del correo, que la mayoría lo puede estar haciendo así. No solamente, nos estamos quedando a solamente contestarlo vía por correo y no necesariamente es la correcta, ¿no? Habría que revisar ese tema con profundidad. Así es, sí, porque el contribuyente piensa que es automático el hecho de que si no se atiende una carta de invitación, viene una auditoría. Entonces, no es necesariamente así, porque yo estuve checando los números y emitieron más de 1.200.000 cartas de invitación en el primer trimestre de este año. No les da la auditoría, no les da. Entonces, su capacidad con su infraestructura, digamos, para sistemáticamente estarle abriendo auditorías a cada contribuyente que le mandan, digamos, una carta de invitación, pues no es posible. No es posible. Además, recordemos que la estrategia de fiscalización, que es un tema también que creo que vamos a abordar un poquito aquí, la estrategia de fiscalización está muy orientada hacia cierto tipo de contribuyentes y hacia ciertas actividades. Entonces, es un tema en el que la autoridad, pues, prácticamente está buscando cobrar mayores contribuciones a cierto tipo de contribuyentes que sabe que tienen dinero para pagar. Entonces, no está ampliando, creo que no hay una política importante para ampliar la base de contribuyentes, que me parece que eso es algo que todavía la autoridad trae en el tintero, el cómo incorporar más contribuyentes a los que ya se tienen. Sí lo trae en el tema de grandes contribuyentes, que entiendo que son alrededor de 12,000 grandes contribuyentes, que son, digamos, empresas que tributan arriba de 1.500 millones de pesos anuales, ¿verdad? Que facturan más de 1.500 millones de pesos anuales. Entonces, esos son contribuyentes a los que se les ha exprimido mucho, en los que se han enfocado mucho en esta administración y pues prácticamente les ha funcionado, ¿no? Son contribuyentes prácticamente cautivos, junto con los asalariados. El tema de la reforma en materia de outsourcing, pues permitió que la autoridad tuviera mayor control sobre las retenciones de los trabajadores que tenían las empresas. Entonces, la recaudación fiscal en ese rubro también se ha subido mucho, al grado de que en el tema de impuestos sobre la renta, los asalariados ya representan el 44%, si no mal recuerdo, del ingreso en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, creo que en el tema de inteligencia recaudatoria, de eficiencia recaudatoria, pues han hecho un trabajo importante que creo que les ha funcionado, ¿no? No, acabas de dar datos muy, muy interesantes y sobre todo este tema clarificaste correctamente sobre las cartas de invitación. Varios contribuyentes la reciben y no saben qué hacer. Precisamente quienes nos están viendo y escuchando en este Zoom, pues bueno, tienen la oportunidad de acercarse a ti, a Esaú, para poder ver qué tratamiento le pueden dar a la autoridad en relación si reciben, insisto, a estas cartas de invitación.
Me parece fundamental eso y sobre todo esto que es ya uno de los males del Estado mexicano, ¿no? La pasividad para poder aumentar la base gravable, siguen cobrándole los mismos, tenemos mucha informalidad todavía en el país, la actividad empresarial formal está muy castigada por todas estas reformas y creo que esto es uno de los elementos muy importantes de análisis para esto. Tenemos ahora otra lámina que plantea objeto de facultades de comprobación. Ya vimos las facultades. ¿Cuál es la diferencia entre facultades y objeto de facultades de comprobación? Sí, es decir, la autoridad en el propio artículo 42 establece, el legislador, perdón, establece para qué, cuál va a ser el objeto de tener esas facultades de comprobación. Una, pues es para verificar o comprobar el cumplimiento de las normas fiscales. Dos, pues para determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales. Si se fijan ustedes, se hace una distinción entre comprobar y determinar. Recordemos que la autoridad también tiene ciertos límites de temporalidad para llevar a cabo el ejercicio de estas facultades. Muchos de ustedes deben de saber que pues cuando se inicia una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pues la autoridad tiene 12 meses por regla general para concluir con la primera partecita que ponemos ahí, la comprobación del cumplimiento. Y una vez que cierra esta etapa, ya sea con el oficio de observaciones o el acta final de auditoría, tiene 6 meses para llevar a cabo el segundo de los puntitos, que es la determinación de contribuciones omitidas o créditos fiscales. Pero ese acercamiento a través de facultades de comprobación no únicamente es para esos dos rubros, sino que la autoridad también puede ejercer esa facultad para proporcionar información a otras autoridades fiscales. Recordemos y nunca olvidemos al bien ponderado Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, etcétera, etcétera, pues que son autoridades que prácticamente pues son muy activas, son muy inquietas y son muy dinámicas, ¿no? Entonces, y por último, también esas facultades de comprobación son para detectar la posible comisión de un delito fiscal. Entonces, recuerden ustedes que cuando estamos frente a delitos fiscales, pues la autoridad como víctima, que se dice, como la afectada, tiene que acreditar esa afectación. Estamos hablando ya sea de temas de defraudación fiscal, pues cualquiera de los delitos establecidos en el propio Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene que presentar una querella. Entonces esa querella tiene que ir prácticamente bien documentada en relación a las operaciones que generaron ya sea la defraudación o cualquier delito por el que se esté acusando. Entonces, de lo contrario, pues el Ministerio Público la puede rechazar o la Fiscalía. Bien, hay otro tema que tiene que ver, que es en la lámina siguiente, si gustan la ponemos. Hay algo aquí que de alguna manera ya le dimos una entradita, ya le avanzamos en el tema de las facultades de gestión y su diferencia con la comprobación fiscal. Una cosa son las facultades de gestión y otras son las facultades de comprobación. Las facultades de gestión pues están contempladas en los artículos 22, 41, 41A y 42A del Código Fiscal de la Federación, que pues le permiten a la autoridad ejercer esas facultades que vemos de cartas invitaciones, de verificaciones en sitio del domicilio del contribuyente, para verificar tanto el domicilio como los datos asentados en el RPC, los datos de información relativos a solicitudes de devolución o avisos de compensación, el cotejo de información que tiene el contribuyente con la información que tiene el SAT, etcétera, etcétera. Es decir, son facultades de vigilancia
de asesoramiento, de gestión por parte del SAT, en el que le da seguimiento, digamos, al comportamiento que tienen los contribuyentes, ¿no? Entonces, es una facultad muy interesante que sí, Esaú por ahí tiene también algunos comentarios. Sí, precisamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De las facultades de gestión que se van más allá en la cancelación de los sellos digitales, en los sellos digitales y la restricción de las operaciones básicamente de la autoridad que hace, ¿no? Con ese tipo de gestiones. Y exigir la presentación o declaraciones o avisos o demás documentos de personas obligadas a presentarlos, te hace a su vez a ti, pues con mayor, pues obligado a presentar de manera oportuna, ¿no? Estas mismas facultades. Así es. La Corte ha establecido ahí la diferencia muy clara en la jurisprudencia 22/2020. Si gustan, ustedes les proporcionamos el material con el que nos estamos apoyando, que se los voy a proporcionar. Tengo yo un poquito, uno más acabado, que no les quise saturar de información, las diapositivas, pero en este ya ponemos los criterios de jurisprudencia en los que la Corte ha abordado muchos de los temas que aquí platicamos, ¿no? En relación incluso, hay una facultad que utiliza la autoridad que está en el artículo 42A. Esta facultad son actos preparativos del ejercicio de facultades de comprobación o no recuerdo bien cómo lo llaman, sino en relación a que te piden información, documentación fuera del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, dice, las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, dice, para planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones 4 a 9 del 48. Es decir, no va a ocupar hacer nada prácticamente la autoridad según este artículo, ni levantar actas ni nada, sino que te puede solicitar información fuera de una visita domiciliaria o fuera de facultad. Que son las compulsas que conocemos prácticamente. Pero aquí esto se considera como una capacidad, como una facultad de gestión. Sin embargo, la Corte ha dicho que es inconstitucional esto, ¿no? Entonces, ojo, porque pues prácticamente cuando va más allá la autoridad es una práctica pues prácticamente inconstitucional en detrimento del contribuyente y que existen los mecanismos legales pues para neutralizarla, ¿no? Bien. Esto es muy relevante, Jorge, porque creo que para eso está nuestra empresa. Novis está muy interesada, insisto, en apoyar a los empresarios para que sepan cómo defenderse en caso del arbitrio de la autoridad, ¿no? Y bueno, ahora tenemos facultades de gestión. No sé que pudieran ahondar al respecto. Sí, es lo que les comentaba ahorita. Prácticamente ese es el tema que les decía, que en las facultades de gestión, las facultades estas de gestión, pues prácticamente son esas facultades de asistencia, de control y de vigilancia. Es decir, asistencia, control y vigilancia. ¿Cómo lo vemos reflejado esas tres palabritas? Cuando el SAT llega y te toca la puerta y dice, oye, pues con la finalidad de que cumplas correctamente con las disposiciones fiscales y que estés orientado, ven a mi oficina y te vamos a hacer una atenta invitación y te vamos a informar cómo están las cosas. Entonces ya llegas, te sientas y te ponen una pantalla en la que te muestran, a ver, tú tuviste operaciones con esta empresa que es facturadora y así, entonces te lee la cartilla y se ejerce una presión impresionante para el contribuyente, cuando en muchos de los casos, pues el contribuyente sí llevó a cabo el servicio y sí tiene evidencia de la prestación del servicio o la adquisición de bienes. Entonces, la autoridad en esa parte presume, creo yo, indebidamente que el contribuyente
tuvo operaciones con una empresa facturadora, entonces ella prácticamente piensa que puede establecer automáticamente la consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿sabes qué? Ya tú no tienes oportunidad de acreditarme ese servicio o la compra de ese bien y por lo tanto ya me tienes que pagar. La única opción que tienes es autocorregirte. Entonces, a mí me parece que si la autoridad en esa supuesta orientación, asistencia que te está dando, te está mal orientando, porque yo le podría contestar a la autoridad, oye, yo no pierdo mi derecho, ¿sí? A acreditar la evidencia, la materialidad de ese servicio. ¿Por qué me la estás coartando tú? No has iniciado una auditoría. Tú partes de la idea de que el 69B establece que tengo 30 días para acreditar esa materialidad, pero a mí nunca me notificaste correctamente, constitucionalmente válido. Es decir, nunca me diste la oportunidad de comparecer dentro de esos 30 días. Pero además te tengo otra. Tú, en la propia ley no establece una preclusión de mi derecho de acreditar la materialidad. Entonces, en ese caso, hemos participado en la defensa de algunos contribuyentes y hemos obtenido resoluciones exitosas en las que el tribunal nos dice, efectivamente, no le puedes coartar su derecho, no le puedes precluir su derecho para acreditar la materialidad de sus servicios. Entonces, esa supuesta orientación, yo siento que no es muy buena orientación. Entonces, partiendo de esa idea, creo que es parte de las prácticas indebidas que se llevan a cabo y yo estaría de acuerdo que el contribuyente, digamos, tenga la oportunidad de autocorregirse cuando la autoridad le diga, oye, estos fueron los ingresos que tú me declaraste, sí, y estos fueron sobre los que tú me pagaste. Entonces hay una diferencia. ¿Qué pasa? Ah, bueno, el contribuyente, y yo así lo digo a mis clientes, tiene la oportunidad de autocorregirse sin una multa, de autocorregirse de manera espontánea y decir, efectivamente, hubo por ahí un error, entonces presento mi autocorrección y se acabó. Es decir, lo tomas como una oportunidad para generar mejores condiciones tuyas como contribuyente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de qué cosas sí y qué cosas no. Por eso es muy conveniente que estén asesorados debidamente por un buen contador, por un abogado que prácticamente esté metido en esos temas. Porque parece ser que tiene más valor lo presentado en un comprobante fiscal digital, en un CFDI, que la realidad misma de la operación. Es lo que dice la autoridad. O sea, para la autoridad tiene más valor un comprobante fiscal que la realidad de la operación. Y lo vemos muy comúnmente en una comprobante emitido en abril que por alguna razón no fue efectivamente pagado hasta el mes de mayo, pero por alguna razón emitiste el comprobante de manera errónea, la autoridad quiere cobrarte esa cantidad en el mes de abril, cuando la realidad fue otra. Entonces, eso se ve muy, muy común, sobre todo es lo que parte de lo que nace de las cartas de invitación. Es decir, el emitir un comprobante de forma errónea puede llevar a confundir, o bueno, no confundir, puede llevar a determinar un crédito fiscal inexistente, realmente, porque la operación pues se celebró en mayo, pero por alguna razón tú emitiste el comprobante en abril como efectivamente pagado. La realidad fue que fue cobrado en mayo. Entonces, aquí el error de emitir un comprobante de forma incorrecta conlleva a que la autoridad pueda presumir en un principio de que la operación está hecha en el mes de abril. Y aún así se lo aclares. Te dice, págame en abril y después solicítalo en mayo. O sea, tiene más valor asentado en un comprobante que la realidad misma de la operación. Es lo que vemos en la realidad, ¿no? Con la autoridad. Sí, es correcto. Yo creo que se tienen que atender de una manera muy cuidadosa, muy sigilosa y muy bien orientados sobre todo, porque ya está muy visto también que el hecho de que
digamos, el tercero con el que te relacionaste no cumpla con una obligación, a ti como receptor del servicio no te puede coartar tu derecho a acreditar la materialidad o no presupone que esa operación fue inexistente. Entonces, ojo también con esa parte. Son temas que ya están muy evolucionados en tribunales. Ya ha hecho pronunciamiento la Corte. Eso sucede también, por ejemplo, en solicitudes de devolución, ¿no? En las que prácticamente, oye, porque el proveedor no lo ubicamos en el domicilio, te rechazo a ti. Entonces, ya esas son cosas ya muy, son brochitas ya que pintaron muchas casas. Muy bien. Bien, creo que tenemos otra lámina por delante. Esto me parece fundamental porque, bueno, de manera general, ustedes pueden hacer una recomendación de qué hacer para tener estas facultades de la autoridad. Entonces, sin más preámbulo, Esaú, Jorge, si nos pudieran explicar en qué consiste esto. Sí, adelante. Es prácticamente hacer algunos comentarios sobre el Plan Maestro de Fiscalización 2023. En la autoridad pues ya prácticamente establece la orientación que le va a dar a la fiscalización, a la recaudación, a los grupos de contribuyentes que va a revisar y qué tipo de operaciones o qué rubros va a revisar, ¿no? La autoridad desde ya nos está diciendo de que si, por ejemplo, participaste en una reestructuración de una empresa, en una escisión, en una fusión, todo eso, todo ese tipo de operaciones específicas las va a ver con lupa. Pues entonces es importante, creo, conocer este plan maestro de fiscalización que se podría llevar otra sesión prácticamente de 1 hora, pero en hacen mucho énfasis ellos precisamente en los programas, digamos, que van a llevar a cabo, como es el programa de cumplimiento de obligaciones, el programa de vigilancia profunda y de cobranza coactiva, ¿no? Entonces, este tipo de programas que se realizan, digamos, mediante las famosas cartas de invitación que estamos hablando, es a lo que le están apostando. La autoridad deja muy claro que ella le va a seguir apostando a este tipo, digamos, por llamarlo no muy bien fiscalización, porque ella dice que es gestión, entonces ella le va a seguir apostando a la gestión para mantener o incrementar su recaudación. Sí, y aunado que con este plan estamos viendo que sigue todavía, hay una gran cantidad de la población que no cuenta o no tiene acceso o conocimiento a los avances tecnológicos, lo cual induce a errores que puedan tener repercusiones fatales. Es decir, hay un universo de contribuyentes o un universo de operaciones comerciales que se realizan sin poder contar con mecanismos pues correctos o que puedan facilitar más el cumplimiento de obligaciones. Mencionamos hace un momento que no vemos una campaña por parte de la autoridad de incrementar la base de contribuyentes. Yo recuerdo al final el régimen, los famosos repecos. Hubo una campaña importante en ese momento, en esos años, donde sí hubo difusión en ese momento del régimen de los pequeños contribuyentes, pero desde entonces hacia acá no ha habido un incremento importante en la base de los contribuyentes que abonen, ¿no? a la recaudación en México. Entonces, pues aquí la recomendación por parte nuestra, pues es acercarse y revisar sobre todo, y conlleva mucho importancia la revisión mensual, mensual del cierre contable, ¿no? El cierre contable mensual es importantísimo porque en base a eso vamos a poder anticiparnos a todo este tipo de programas de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Para poder estar al día en este sentido, ¿no? Muy bien, pues yo nada más cerraría con la parte de los medios de defensa. Aquí
como parte de los derechos fundamentales de cualquier contribuyente, pues son los medios de defensa que tiene a su alcance, ¿no? Entonces, el contribuyente, pues como lo mencionábamos al principio, tiene acceso a una PRODECON, ante la cual ellos pueden solicitar, digamos, cuando sientan que la autoridad fiscal está siendo inflexible o arbitraria en la auditoría, pues pueden abrir un acuerdo conclusivo ante la PRODECON, en el que les asisten de manera profesional, pues es prácticamente gente que está dedicada 100% a eso, entonces donde los pueden asistir y dar seguimiento a esta problemática, o bien frente a cualquier otro tipo de excesos, pueden presentar también una queja ante PRODECON. Realmente digamos, una institución que en esta parte puede funcionar bien. Entonces, está eso, están también los medios de defensa, digamos, no jurisdiccionales y jurisdiccionales, que los no jurisdiccionales pues sería el recurso de revocación, que en algunas o para cierto tipo de asuntos es recomendable, ya son, digamos, es opinión ya quizá del asesor legal que tengan ustedes, pero nosotros en algunas ocasiones nos gusta utilizarlo, o bien de manera optativa pueden agotar el juicio contencioso. Digamos como que eso es lo más planito de todo esto. Sin embargo, para cierto tipo de casos, cierto tipo de asuntos, pues también puede promoverse el juicio de amparo indirecto. Entonces, es un tema medio complejo, es para ciertos casos, con ciertas características, digamos, que se tienen que tener bien identificados. Yo creo que eso sería todo de mi parte. Yo agradezco mucho la invitación que nos hacen, quedamos por ahí a sus órdenes. Nosotros somos Astra Grupo Consultor Legal, pues somos un equipo de 12 abogados muy enfocados en temas fiscales, en temas administrativos, en temas de contratos, en todo lo que tiene que ver con la actividad legal de las empresas. Formalmente estamos orientando nuestros servicios hacia allá y pretendemos brindar, digamos, un servicio especializado a las empresas dependiendo la problemática que tenga, ya sea del orden laboral, ya sea civil, mercantil, societario. Entonces, yo creo que cada vez retoma más importancia el adecuado asesoramiento en todo este tipo de temas, porque lo fiscal se relaciona con todo prácticamente. Es decir, si no tienes un contrato, un buen contrato, si no estás llevando a cabo bien tus operaciones, si no estás dándole el soporte adecuado a tus operaciones, pues el día de mañana puedes tener una contingencia. Entonces, nosotros somos un despacho que le apuesta mucho a la prevención de las empresas. Entonces, trabajamos de la mano con Novis como un despacho externo especializado en esos temas, y que siempre nos han proporcionado, nos han dado la confianza como grupo para darles acompañamiento a sus clientes, a ellos mismos, en la estructuración jurídica de todo lo que aquí se hace. Por lo tanto, agradezco mucho nuevamente la invitación y quedamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por toda esta reflexión, orientación que haces. Como director de la unidad de inteligencia de Novis, pues nuestra empresa está muy enfocada a difundir, orientar en educación fiscal a los pequeños contribuyentes, a los pequeños y medianos empresarios de México, que sabemos perfectamente lo complicado que es competir en un entorno tanto económico muy difícil como normativo. Y en ese sentido, tanto estamos buscando acercar estos espacios, y Saúl lo mencionó hace un momento. Desafortunadamente, el tema de los avances tecnológicos y todo esto, pues no está al alcance de muchas personas. Y bueno, uno de nuestros objetivos como empresa es orientar al empresario, no solamente en estos temas, sino en muchos otros,
pero enfocado exclusivamente a generar la oportunidad de tener un mejor manejo y una mayor eficiencia en el uso de sus recursos. Les dejamos aquí un QR que tiene como objetivo generar toda la información. Si ustedes lo pueden escanear, van a llegar a un WhatsApp corporativo, que es el de nuestra empresa, de Grupo Novis. Ahí van a poder recibir información técnica y profunda sobre temas de derecho fiscal, contabilidad, finanzas, impuestos, entre otros. Y también les comparto aquí, vía el chat de Zoom, las páginas de los despachos de Jorge y de Saúl, para que ustedes puedan tener la oportunidad también de manera directa, contactar con ellos en caso de que tengan alguna intención. No nos queda mucho tiempo, hay muchos comentarios muy interesantes que se hicieron en el grupo. Les voy a dar una leída lo más rápido posible. El contador público José Ramón Parra comentaba que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debería tener un plazo máximo para resolver las demandas de nulidad, y si no resuelven en ese tiempo se deberían declarar resolución a favor de quien promueve la demanda. Fernando Anselmo comentó el tema de que la autodeterminación de los impuestos está llegando a su fin. Creo que es algo que comentaron nuestros panelistas. Aquí tengo dos preguntas y como nos quedan rápidamente muy poco tiempo, Saúl, Jorge, hay una persona, Imumi, supongo que es el nombre de la empresa, nos pregunta por qué es costoso en diferir los pagos. Así muy breve, muy rápidamente. Sí, principalmente el costo del recargo principalmente es costoso. Es costoso el recargo, el que se determina por mora o por prórroga, y la actualización como tal del impuesto que se determina, ¿no? Básicamente por eso sí es costoso en términos de determinar el impuesto pues de forma en parcialidades, básicamente, ¿no? Muy bien. Nos preguntan por aquí que si vamos a mandar el material por mail. Yo sugeriría que escaneen este código. Ahí en el grupo de WhatsApp, toda la información relativa a este webinar se les va a hacer llegar el material que utilizaron nuestros expertos. Y además, insistimos, es una gran oportunidad para que se hagan información de alto valor corporativo y empresarial. Entonces, me gustaría mucho que pudieran escanearlo para, insisto, que ustedes puedan tener también de manera oportuna toda la información que nuestra empresa Novis está generando con su gran cantidad de expertos al respecto. Tengo una última pregunta. Esta creo que es más que nada se busca, bueno, María del Socorro, Carlos, no sé aquí qué procede, nos están comentando que no funciona el código. Yo creo que sería importante subir la resolución al celular. La última pregunta es sobre las vigilancias profundas. ¿Qué son? Lo pregunta Aurora Jarillo Ibarra. Sí, en los programas de vigilancia profunda es la revisión que hace la autoridad a sus bases de datos y mediante las cuales ella advierte inconsistencias o lo que considera inconsistencias que pudieran estar generando la omisión de un pago. Entonces, la vigilancia profunda, pues prácticamente se realiza a través de las famosas cartas de invitación que les decíamos ahorita, es decir, ahora les están llamando exhortos. Entonces, ellas dicen, oye, encontré que llevaste a cabo operaciones con un contribuyente que tiene un perfil sospechoso. En el tema, hablando específicamente de los asimilados a salarios, que en algunas ocasiones, pues, no cubren la retención del impuesto. Rápido explico, un asimilado a salario, pues es una persona, yo empresario, le pido un servicio, se lo asimilo a un salario, le pago, pero yo le retengo el impuesto. Es
Se hace el cálculo del impuesto de acuerdo a una tabla, dependiendo el nivel de ingresos, le retengo el impuesto y yo como tercero tengo que enterar ese impuesto. Entonces, en ocasiones, la persona que retiene el impuesto no se lo entera al SAT o no se lo entera correctamente. Entonces, el SAT detecta esa situación y se le va al que recibió el pago y le dice, oye, aquí estoy advirtiendo que este contribuyente es medio sospechoso y tú tienes operaciones con él, te invito a autocorregirte. Es prácticamente algo que les decía en relación a este tema, que no todo lo que dice la autoridad es verdad. En relación a este tema, pues no les puede atribuir a ustedes una carga que no tienen. Entonces, si digamos, el que recibió el servicio no enteró la retención, pues no es problema de la persona que recibió el pago. Es básicamente eso. Muchas gracias, Jorge, por la precisión y Esaú también por la pregunta anterior. Ahorita chequé y el código funciona perfectamente. Yo creo que hay que revisar la resolución de la captura de su celular. Insistimos, es un espacio fundamental para que ustedes hagan llegar la información. Por ahí nos están mandando algunos correos para enviarles el material que compartieron nuestros expertos. La verdad es que nos parece de manera más práctica que sea a través del WhatsApp corporativo de Novis. Además tendrán el valor agregado de que se enterarán de otro tipo de webinars, conferencias, eventos corporativos en diferentes ciudades del país, información de alto valor para que puedan estar al día en sus obligaciones. Por mi parte, bueno, a nombre de nuestro director general, Martí Lizárraga Rocha, les agradecemos muchísimo su presencia a todas y a todos quienes estuvieron acompañándonos en esta hora y media que pues se fue volando definitivamente porque hubo tantos conceptos y tanta información de valor que nos pareció muy rápido pues la dinámica que llevábamos. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y cualquier duda o comentario, aquí pueden ver nuestras redes sociales. Tenemos hasta TikTok para que se informen rápidamente y de manera divertida sobre temas fiscales y contables. Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta también, pues la calidad profesional y el enorme conocimiento y el gran talento de Jorge y Esaú, pues evidentemente están a disposición de ustedes. Y también otros expertos que tenemos en desarrollo organizacional, empresas socialmente responsables, temas de marketing digital. Tenemos una gran gama de productos para que ustedes puedan construir y generar una empresa más competitiva, no solamente en temas fiscales y contables, sino también en temas organizacionales. Muy buenas noches. Desde la Ciudad de México, un saludo a todas y a todos. Hasta pronto. No.